Hola, madrastra. Ya sabes que aquí hablamos sin tapujos de hijastros, ex, discusiones de pareja, de resentimiento, de burnout. ¿Qué te parecería estar en un lugar donde no solo hablamos de esto, sino que lo transformamos? Es lo que hacemos en el programa Ser Madrastra, un espacio para madrastras que están cansadas de consejos vacíos, victimismo y discusiones que no llevan a nada. En Ser Madrastra tendrás acceso a los recursos que aplicamos en nuestro día a día, con ejemplos prácticos y estrategias concretas, rodeada de un grupo de mujeres que te entienden y que están tan decididas como tú a tomar las riendas de su vida. Y por supuesto con nuestro feedback en todo momento, cuando salte el conflicto, cuando te entra la duda, cuando la ex manda ese email, ahí estamos nosotras. La madrastridad puede hacer que la seguridad en ti misma se tambalee y dejes de reconocerte. Que mientras tienes claro tu rumbo en muchos aspectos, en este te sientas perdida. Que aunque aparentemente todo esté bien, no consigas sentirte parte de la familia. Trabajando con nosotras, las mujeres transforman su madrastridad de manera profunda y duradera. Aquellas que dejaban de dormir 2 días antes de cada visita de sus hijastros llegan al fin de semana con tranquilidad. Los mails explosivos de la madre ya no tienen la capacidad de estropear su día. Las discusiones en bucle con su pareja dan paso a una sensación de equipo. Antes la madrastridad consumía toda su energía y ahora están enfocadas en sus proyectos y en vivir en familia como ellas quieren. Si estás preparada para transformar tu madrastridad, entra en sermadrastra.com y pide tu entrevista de valoración gratuita. Como acompañamos cada caso de manera muy cercana, las plazas del programa Ser Madrastra son limitadas. Si escuchando este capítulo piensas que ya no quieres sentirte así, este es tu siguiente paso. Reserva ya tu valoración en sermadrastra.com y asegura tu plaza. Hoy vamos a hablar de un proceso que, por lo menos para mí, fue un antes y un después en mi experiencia como madrastra y que tiene que ver con salir del esfuerzo constante y de esta sensación de alerta permanente en la que estás al principio, cuando quieres construir tu lugar, cuando tienes miedo a quedarte fuera, y decides cambiar tu posición para salir del modo de supervivencia y empezar a vivir en el modo de el propósito. ¿Cuál es el propósito de mi experiencia familiar, de mi proyecto y cómo quiero yo construir mi rol? Hoy vamos a hablar del proceso de planificación de rol aquí en Ser Madrastra. Somos Aina y Berta con Flor a los controles. Me gusta mucho que hayas sacado este tema, Berta, porque realmente es una experiencia universal de todas las madrastras. Cuando empezamos a convivir en la familia enlazada, ¿no? Cuando tenemos la primera relación, o no la primera, sino cuando tenemos una relación con alguien que tiene hijos y damos ese paso a querer formar una familia, muchas veces lo que hacemos es movernos sin un mapa claro y empezamos a seguir las tendencias de lo que los demás esperan de nosotras. Pero ¿qué pasa? Que ya sabemos que el rol de la madrastra es un rol absolutamente confuso, difuso y nada definido. Y ahí es donde empieza el problema. Sí. Yo creo que seguramente esto se podría aplicar a cualquier rol. En la madrastridad es tan necesario porque, como tú dices, si intentas seguir las expectativas de todos y todas las creencias asociadas a la madrastridad, te rompes. Tienes que ser como una madre, pero sin ser como una madre. Tu pareja quiere que te impliques al 100%. Su expareja tiene urticaria cada vez que tú pones un pie en la vida de sus hijos. Los niños, a lo mejor uno está deseando abrazarte, el otro aún no ha superado la separación. Si intentas cubrir todo esto y ser la persona que cada uno quiere para conseguir su aceptación, terminas enloqueciendo. Entonces, si en todos los roles es necesario, creo que en el de la madrastridad es muchísimo más. Y a todo el mundo le suena extraño cuando le proponemos que planifique su rol. Es decir, parece que en el mundo de los afectos tenemos que seguir como nuestros impulsos, lo que nos viene. Pero ¿qué pasa? Que entonces no es que estemos siendo libres, es que estamos siguiendo o bien nuestros patrones aprendidos o bien, pues eso, sobreviviendo a los retos que van surgiendo día a día. Y esa sensación de pérdida de control de la que hablan tantas madrastras es el resultado de esta manera de enfrentar el rol. Entonces lo que queremos es dar ese paso atrás para obtener una nueva mirada, una nueva perspectiva y a partir de ahí decidir cómo realmente queremos actuar, no de manera reactiva, sino de manera proactiva.
Ahí lo interesante es cuando haces esta pregunta, ¿no? ¿De qué es para ti ser madrastra? Ya, Y ves como de alguna manera las cabezas empiezan a hacer puff. Pero está guay porque empezamos a darnos cuenta de la cantidad de creencias que tenemos construidas acerca de lo que supone ser una madrastra y que están totalmente en contraposición con lo que somos nosotras como madrastras. Empezamos a poner así en paralelo y a decir, ahí va. Yo pensaba que ser madrastra era, no sé, ser una bruja de cuento o ser como una madre, pero resulta que yo soy una persona normal y corriente que hago lo que puedo, intentando llegar a todo y muchas veces el no saber cómo desenvolvernos y el no tener claro qué es para ti ser madrastra o cómo es la madrastra que tú quieres ser, qué rol quieres desempeñar en tu familia te lleva a coger muchas cargas, así como tocando diferentes palos, a ver de qué forma los demás te dan un lugar en casa, ¿no? Entonces te ves cocinando, poniendo lavadoras, contando cuentos, pero en ninguno te acabas de sentir cómoda. ya. O después no obtienes el resultado esperado y entonces te enfadas y culpas a los otros porque no son capaces de apreciar todo lo que haces por ellos, o te culpas a ti porque qué tonta, cómo me he dejado utilizar, me he convertido en una esclava, ¿no? Entras en ese ping-pong de culpas, pero sigues exactamente igual de estancada, ¿no? Gran pérdida de energía, gran drenaje interno, pero no tienes la sensación de estar avanzando con toda esa energía que estás gastando. Así que, bueno, me gustaría contarles a las madrastras que nos están oyendo un poco en qué consiste este proceso de planificación, que en realidad es la primera fase que trabajamos en nuestro programa Ser Madrastra para aquellas madrastras que quieren realmente redefinir su experiencia familiar de una manera que les traiga más paz, más calma, que esté alineada con ellas mismas, ¿no? Tiene sobre todo dos fases. Una es aquella en la que miramos para atrás para ver cómo estamos funcionando hasta ahora y ver de qué manera nos impacta la manera de funcionar que tenemos actualmente. Y otra es mirar hacia adelante para preguntarnos hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos experimentar en nuestra familia desde nuestro lugar de madrastra, si también somos madres, si también somos pareja, ¿no? Tenemos en cuenta todos nuestros roles familiares. Entonces, no sé, Aina, ¿qué crees que es lo importante en la mirada hacia atrás? En aquello que hemos estado haciendo hasta ahora. Lo primero para mí es la honestidad. A nosotras muchas veces nos cuesta reconocer que hemos accedido voluntariamente a ubicar posiciones o a lo que comentaba antes, a coger tareas buscando ese lugar, ¿no? Entonces, el ser capaces de decir, bueno, he hecho todo esto de más, no me ha dado ningún fruto, pues quizás tengo que hacer un poco de menos, ¿no? E incluso indagar más allá y decir, ¿y yo por qué he cogido todas estas tareas? Porque no nos damos cuenta cómo también nos influye a todas esta creencia de que las mujeres en casa tienen que ser productivas. Y la madrastra muchas veces tiene esa dicotomía de si soy productiva me van a decir que usurpo, si no soy productiva entonces van a decir que soy una chupóptera. Entonces te ves ahí como entre dos aguas. Y siempre acabas, o sea, en falta, siempre estás en falta, ¿no? Pero ver un Sí, poco qué se ha movido en tu creencia esencial en este mandato femenino. Porque hablar de madrastras es hablar de mandatos femeninos. sí. Hay siempre creencias de fondo que nos van a acompañar. Me gusta mucho cuando hablas de la honestidad, porque creo que uno de los trabajos más potentes y complejos que hacemos es darnos cuenta de cuáles son esas dinámicas familiares que nos están dañando, que cada una conoce las suyas, es decir, a lo mejor es la repartición de tareas, a lo mejor es cómo se gestionan los cambios de agenda con la ex, ¿no? Y cómo esto me está afectando, a lo mejor es la manera en la que abordamos los conflictos de pareja o la manera en la que abordamos los temas de los niños en pareja. Y darnos cuenta de que estas dinámicas son construidas entre todos, pero que nosotras, de manera muchas veces inconsciente, estamos alimentando esa misma dinámica que nos daña. Y esto tiene que ver mucho con todo el bagaje que tenemos. Como mujeres muchas veces hemos hecho este aprendizaje de que nuestra valía está relacionada con ser capaces de atender las necesidades de los demás, de anticipar las necesidades de los demás. Y por tanto, ese es el papel que hemos desplegado sin cuestionarnos si ese papel nos hacía bien a nosotras en este contexto. Vamos a descubrir muchas cosas. Otro aprendizaje muy habitual es que tu pareja no se puede enfadar, ¿no? Como mujeres
hemos integrado de una manera muy enraizada el miedo al enfado masculino, y estoy hablando aquí para las que tenemos relaciones heterosexuales, que si nuestra pareja se enfada, enseguida nos ponemos a temblar, ¿no? Y entramos en grandes conversaciones para que nos entienda, para que vea nuestro lugar, después nos frustramos, entonces le reprochamos, y entramos en esas discusiones eternas que dices, vale, ¿de qué manera estoy yo participando en estas discusiones que lo único que hacen es drenarme? ¿Cuál es el miedo fundamental? Muchas veces encontramos un miedo al enfado masculino. Quizás tengo que aprender yo a posicionarme de otra manera ante el enfado masculino, ¿no? Tengo un trabajo interno que hacer y esa para mí es la parte empoderante de esto, que te das, en la medida en que tú te das cuenta de cómo participas en esas dinámicas, ves que tienes poder en tu mano para cambiarlas. En la medida en que tú te reposicionas, la dinámica se va a transformar inevitablemente. Eso es, y cuando tú ya sientas ese poder en tu mano, puedes hacerte la siguiente pregunta fundamental de este primer paso del programa, que es, ¿cómo quieres que sea tu experiencia en la familia? Venimos aquí, o sea, las madrastras llegan a nuestro programa con una necesidad de cambio, con Mm, mucha energía para decir, venga, estoy haciendo un montón de cosas o están sucediendo un montón de cosas que me están haciendo infeliz, necesito ordenarlas y una vez las tenemos ordenadas, vamos a hablar de expectativas. ¿Qué es lo que yo quería haber experimentado en mi familia? ¿Qué es lo que estoy experimentando? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que quiero empezar a vivir? mm. Porque esa es la gran pregunta que nos va a llevar como hilo conductor hacia el lugar deseado de nuestra madrastridad. Sí, esta parte me gusta mucho porque otra cosa que identificamos muchas veces en esta fase es que no tengo muy claro hacia dónde quiero llegar, pero normalmente tiene que ver con estar en calma, con estar Mm. tranquila. Entonces, ¿qué hago? Hago un plan inconsciente en el cual intento que mi pareja ponga más límites a sus hijos para que sus hijos sean más autónomos, para que sí sean menos demandantes y entonces a la larga la exigencia doméstica sea mayor y entonces yo esté más tranquila. Yo, claro, nuevamente con las madrastras, cuando empezamos a unir los puntos de los planes inconscientes que han tratado, que han trazado, perdón, nos llevamos las manos a la cabeza, porque es decir, vale, yo quería llegar a la calma, pero en vez de plantearme cómo dar el paso directo a la calma, no, he armado todo un plan que incluye a toda la familia y que es altamente improbable que me lleve a donde yo quiero ir, ¿no? Entonces, primero tener claro hacia dónde quiero ir y después trazar un plan que esté en la mayor medida en nuestro poder, en nuestra mano, y trazar los pasos conscientes que queremos dar, ¿no? Esto nos va a evitar muchísimas discusiones infructíferas, Mm. muchísimos esfuerzos puestos en proyectos muy dudosos, ¿no? Y de ahí viene la importancia de la planificación, es decir, vale, a partir de ahora, cada cambio que yo haga en la familia, que sabemos que siempre tiene un coste, siempre hay una resistencia, siempre hay un miedo, pero bueno, Mm. cada paso que yo haga, cada cambio que yo dé, va a tener un sentido dentro del plan que he hecho, pues si es hacia hacia la calma o hacia quiero disfrutar tiempo de pareja o hacia realmente tengo un vínculo con mi hijastra o con mi hijastro que estoy empezando a disfrutar y quiero como consolidar esto, cada una con lo suyo, ¿no? Pero entonces vamos a dar los pasos directos, no estos rodeos de locura que a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a planificar de esa manera? ¿Qué es lo que nos dificulta el dar un paso honesto hacia lo que yo quiero, ¿no? Parece que tenemos que armar todas las piezas y que eso se dé. Bueno, por un lado es el miedo y por otro lado también es la inercia. Detectamos mucho también que cuando, y esto de nuevo nos ha pasado a todas, cuando nos convertimos en madrastras, estamos poniendo el control de nuestra vida en disposición de los demás y no nos damos cuenta, pero hemos aprendido y nos dicen tantas veces que tenemos que adaptarnos para que todo el mundo se vaya acoplando, menos tú. Tú Mm. tienes que adaptarte, tú no te tienes que acoplar, ¿no? Entonces al final toda tu vida y toda tu energía y todas tus capacidades están a disposición del bienestar de los demás. Realmente la transformación de mentalidad es lo que te lleva a que tú vuelvas a estar en el centro de tu vida, que tú vuelvas a posicionarte en un lugar en el cual te puedas preguntar qué es lo que yo quiero, qué es lo que es coherente conmigo. Y entonces te das cuenta de que esa inercia es la que te ha llevado a sostener esa falta de control y estar a expensas de los demás para recuperarla de golpe y decir, vale, stop, ahora es mi momento y empezamos.
Me encanta lo de es mi momento, porque realmente está así. Cuando lo hacemos es como, vale, vamos a poner todo en pausa. Voy a Ujú, poner la mirada por primera vez hacia mí misma. No significa que solamente me voy a estar mirando el ombligo siempre, pero necesito poner esa mirada en mí misma para después planificar hacia dónde quiero ir. Así que yo me quedaría con esto y después con otra cosa que también ocurre, que claro, una vez que me doy cuenta de que yo necesito cambiar mi posicionamiento para poder ir hacia donde yo quiero de una manera más sana, más directa, aparecen muchos miedos, ¿no? Una de las típicas situaciones que mencionabas antes es, vale, me doy cuenta de que yo quiero descargarme, quiero tener más tranquilidad, más descanso y para conseguirlo primero yo quería que eso, que mi pareja educara mejor a sus hijos, que sus hijos se dieran cuenta de lo que cuesta hacer las cosas y entonces que ellos cambien. ujú, Vale, si desechamos este plan y decimos, oye, a lo mejor yo tengo que soltar responsabilidades directamente, claro, de repente vienen los miedos. El miedo a el lugar que he construido se va a desmoronar, mi pareja va a pensar que no quiero a sus hijos, el vínculo que teníamos ahora. Bueno, hay muchísimos miedos que se nos presentan que tienen que ver con nuestras creencias. Entonces, cuando hacemos ese trabajo de planificación, vamos a descubrir que a lo mejor hay cosas que ya nos están funcionando y que las queremos dejar tal cual y otras cosas que queremos cambiar. Pero ¿qué pasa? Que para conseguir un resultado diferente, vemos que tenemos que hacer cosas diferentes a lo que hemos hecho siempre. Y para poder hacer cosas diferentes a las que hemos hecho siempre, tenemos que convertirnos nosotras en personas distintas. Vamos a tener que modificar nuestros patrones, nuestras creencias. Hay un poco de salto al vacío, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a lo que va a ser la segunda fase del programa que os vamos a contar en el próximo capítulo, en la que vamos a tener que prepararnos internamente para poder hacer ese cambio. Pero bueno, por ahora, animaros a todas a intentar hacer este momento de planificación de vuestro rol, ujú. recogiendo con conciencia lo que habéis venido haciendo para ver lo que os funciona, lo que no, las conversaciones que realmente mueven vuestro proyecto familiar y las que os dejan estancadas, que os podáis hacer esta valoración y que después podáis decir hacia dónde os queréis dirigir. Si lo queréis hacer solas y compartirnos aquí en los comentarios del podcast, os leemos y si queréis hacerlo con ayuda, pues ya sabéis que estamos aquí y después seguiremos hablando más de este proceso maravilloso.